Quería comentaros sobre una noticia bastante preocupante. Barack Obama advirtió, ordenó, dijo que se preparara a Estados Unidos ante una posible amenaza electromagnética desde el espacio, y dio pues 120 días para que todas las centrales nucleares del país tuvieran como una especie de medida para apagarse en caso de emergencia, y que algo que venga del exterior, una tormenta solar por ejemplo, pues pudiera destrozar, ¿no?, esas centrales nucleares. El Sol pues está entrando en un mínimo solar, y con respecto a las tormentas geomagnéticas, por lo de ahora no hay ningún riesgo. Es más, el Sol está muy tranquilo y se prevé de que no haya erupciones solares, se prevé que no haya tormentas solares en las próximas horas, ni días, ni meses. Como veis en estas gráficas que os estoy enseñando ahora, el Sol lleva todo el mes tranquilo, apenas hubo ninguna tormenta solar, sí alguna erupción, alguna eyección de masa coronal, pero bueno, muy poca cosa. Como veis, el Sol sigue tranquilo, lleva tranquilo todo el año, hubo muy pocas tormentas solares, y todas las noticias de tormentas solares que hemos visto pues o son falsas o no están bien fundamentadas. Esto es por dos opciones. Primera, o es un aviso que ya tenía que haber dado hace tiempo y lo está dando ahora simplemente pues para largo plazo, para que simplemente estén protegidos siempre. O segunda opción es que en el plazo de 120 días va a suceder algo. En el caso de que vaya a suceder algo, esto, yo opino, es mi opinión, no va a tener que ver con el Sol. Va a tener que ver con algo magnético. Podrían ser armas de pulso electromagnético, que son las armas del futuro, que lo que hacen es afectar a aparatos electrónicos para inutilizarlos. Esto está claro que sucedería solo en el caso de una posible guerra o una amenaza mundial por algún motivo. Sobra decir que si se prescinde de la enmienda 22, eso faculta al presidente a ser reelegido para un tercer mandato presidencial. O sea que si quieres caldo, 3 tazas. Vamos, que esto es el colmo. Y fijaos que nada más hace falta que ocurra algún tipo de desastre nacional, algún tipo de crisis, para que se suspenda la Constitución y se aplique este gobierno provisional que pondría al mando al FEMA, la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias, o dicho de otro modo, los que tienen no licencia para matar, sino para hacer lo que les dé la gana con nosotros. ¿Sabéis que el FEMA ha construido más de 800 campos de concentración en todo Estados Unidos? ¿Sabéis que tienen ya a todo el personal en pleno funcionamiento? Guardias, vigilancia y, o más interesante, una especie de recipientes o sarcófagos en donde un ser humano cabe perfectamente dentro. Estos campos están vacíos, pero ¿quién invierte millones de dólares para construir esto sin un claro propósito? Esto da que pensar que estos campos se van a llenar inmediatamente de prisioneros cuando estalle el estado de emergencia, el estado de sitio, y solo harán falta 2 cosas para que esto ocurra. Se van a necesitar 2 firmas, la del presidente y la del fiscal general. Pero claro, si eso ocurriera, se aplicaría la ley marcial, el estado de sitio, al menos en los Estados Unidos. Un gran terremoto sería el pretexto perfecto. Pero si fuese algo mayor, a nivel global, a nivel planetario, este poder de guerra le permitiría a Obama aplicar esta ley marcial a nivel mundial, desplegando sus tropas por todo el mundo. Antes del 1 de enero, escuchen bien, del 2017, Rusia va a atacar a Estados Unidos con una arma tan poderosa que va a dejar que todas las computadoras, todos los sistemas eléctricos, internet, comunicaciones, energía eléctrica, automóviles, todo el sistema como lo conocemos regrese a la época de 1800, al sistema agrario. ¿Y qué va a pasar con las ciudades cuando una bomba electromagnética con un pulso EMP, se llama pulso electromagnético, sea detonada en la atmósfera a 40 kilómetros de altitud sobre Norteamérica?
México también va a sufrir la descarga electromagnética de la bomba, y eso es lo que va a freír todo. Es silenciosa esa descarga, no la vamos ni sentir en nuestros cuerpos, pero todo artefacto eléctrico, si no está en una caja de Faraday, en una jaula de Faraday, va a sufrir las consecuencias. Te vas a quedar sin tecnología por unos 5 o 10 años. Y esa es la ventaja estratégica de decapitar, digamos, a los Estados Unidos. Estados Unidos esto lo sabe y lo está tomando muy en serio. Estados Unidos está pensando incluso atacar a Rusia antes de permitir que ellos ataquen con un EMP, se llama. Irán está preparando un ataque con EMP afuera de la costa de Estados Unidos usando un barco normal, convencional, de estos transbordadores que traen los contenedores con petróleo, con los barriles de petróleo. Están haciendo pruebas en el mar Caspio para disparar misiles en vertical. Ningún misil se dispara en vertical, siempre son en diagonal, para obviamente pegarlo al objetivo. No, ellos están haciendo preparativos para hacer lanzamiento de misiles verticales en el mar Caspio. Verticales es porque quieren detonarlo arriba en la atmósfera, arriba de Estados Unidos. Como todos ustedes saben, el pasado 13 de octubre el presidente Obama lanzó una polémica orden ejecutiva que nos indica que el gobierno de los Estados Unidos se está preparando para un evento de clima espacial. Y después de esto, las redes sociales se inundaron de teorías sobre lo que puede o no ocurrir en los próximos días. En primer lugar, debemos aclarar que hoy en día el principal problema que tiene la élite es su sistema bancario internacional. Aunque muchos no lo sepan, los principales bancos del mundo están quebrados, pero lo peor de todo es que también están quebrados los bancos centrales y los gobiernos de todo el orbe. Es decir, las instituciones bancarias están asfixiadas por la deuda, así como las personas y los gobiernos, y si no se hace nada al respecto, los impagos van a aparecer en cascada de la noche a la mañana. Y la élite internacional está consciente de esto y ha decidido simplemente aplicar el borrón y cuenta nueva. Antes, cuando el sistema financiero quebraba, se recurría a la guerra entre estados y de esta forma, al finalizar la guerra, ocurría un reseteo económico. Así, por ejemplo, en la Alemania ocupada de la posguerra, las deudas fueron condonadas y los ahorros desaparecidos de los alemanes. De esta forma, sin deudas, Alemania pudo resurgir económicamente y crear el llamado milagro alemán. Sin embargo, hoy en día las guerras no son la mejor elección para la élite internacional, debido a que cuentan con tecnología más avanzada que puede permitir el reseteo del sistema. Seguido de la detonación de bombas estratégicas de pulso electromagnético para dejar fuera redes eléctricas. En lo personal, esta escena para mí no tenía sentido hasta el pasado 13 de octubre, donde Barack Obama advierte a los estadounidenses sobre el peligro de un pulso electromagnético que afectará a la red eléctrica de su país. Sin embargo, el plan de la élite está claro en esta escena. Los que nos gobiernan quieren eliminar las deudas de todo el orbe y para hacerlo van a tener que desplegar una serie de bombas de pulso electromagnético colocadas estratégicamente para que se puedan borrar todos los datos bancarios que ellos deseen. Ahora solo falta justificar la explosión de estas bombas y Obama nos ofrece la respuesta. El gobierno de Obama dirá que fue una fuerte tormenta solar la que provocó el apagón, la que borró los datos del sistema bancario. Pero debo dejar bastante claro que esas bombas de ningún modo nos mandarían a la edad de piedra. Simplemente el sistema se restablecería lo más rápido posible, solo que cuando llegue la luz no habría dinero en su cuenta bancaria. Y también debo aclarar que el apagón no sería global, sino solo afectaría a las ciudades donde residen las sedes bancarias de los principales bancos del mundo. Así el sistema se habría reseteado sin ninguna guerra y el enojo de las personas simplemente se dirigiría al sol, porque el gobierno y los medios de comunicación se apresurarían a satanizar al sol, y Obama ya se habría lavado las manos al haber publicado una orden ejecutiva que fue ampliamente difundida por los medios. Por último, debo decir que en caso de que esta teoría que explico se volviera realidad y aún no se llevasen a cabo las elecciones en los Estados Unidos, es muy probable que el gobierno de Obama suspendiera las elecciones y de esta forma Obama se quedaría en la Casa Blanca por un tercer periodo. ¿Qué te mostró Dios que pasará en el futuro? Me mostró que si los cristianos no comienzan a orar más de lo que lo han hecho, incluso las iglesias se vuelven casas de oración, la siguiente elección
Elección presidencial. Elección no se llevará a cabo. Será suspendida porque la maldad va a levantarse y algunos desastres van a pasar y algunas cosas serán puestas en su lugar y el presidente no será removido, se quedará de nuevo. Algunos expertos militares creen que un ataque nuclear contra América podría comenzar con un pulso electromagnético llamado EMP. El Subcomité Judicial del Senado, expertos en tecnología de terrorismo y en seguridad nacional, mediante el senador John Kyle de Arizona, quien es un senador fabuloso en ese estado, dio una audiencia sobre la amenaza que ese pulso presenta contra América. Estos son los efectos del EMP. La sábana electromagnética no mata a las personas, mata a los electrones. Es decir, detiene todo tipo de electricidad al instante por meses y quizás por años. Y pasaría de esta forma. Un falso satélite podría ser enviado por los llanos de Estados Unidos como a 321 kilómetros de altura y de pronto explota sobre nuestros llanos, liberando varias libras de un plutonio enriquecido, cubriendo a los Estados Unidos de América con rayos gamma. Al instante, en fracción de segundos, toda fuerza de electricidad es apagada sin funcionar por meses. No hay luces, no habrán refrigeradores que funcionen, los alimentos en el refrigerador se echarán a perder. Tu carro y tu camión tampoco encenderán porque ambos necesitan electricidad. Todos los medios de transporte que traen las cosas que necesitamos van a parar. El inventario de los supermercados se agotarán en 72 horas. Las estaciones de radio y de televisión saldrán del aire, sin electricidad. Aviones en pleno vuelo caerán porque no habrá electricidad para su sistema. El sistema de misiles también fallecerá. Dejaremos de ser una superpotencia en una fracción de un minuto. El presidente de este país no se podrá comunicar con la militar porque los teléfonos no funcionarán por falta de electricidad. Las refinerías del país se van a apagar por completo. No habrá gasolina ni petróleo porque las gasolineras van a necesitar de la electricidad para poder ellos extraer y poder llenar las bombas. Tampoco habrán computadoras, lo que quiere decir que las oficinas del gobierno tendrán que cerrar. Habrá una escasez de alimento y combustible a nivel nacional en cuestión de horas. La noche del pasado 30 de abril, el presidente Barack Obama asistió a su última cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, en la que dijo lo siguiente. Good evening, everybody. You all look great. The end of the republic has never looked better. Sí, usted lo acaba de escuchar, el presidente Obama decir textualmente, el final de la República nunca había tenido un mejor aspecto. Es decir, Obama le dice en esa noche del 30 de abril a todo el mundo que el fin de los Estados Unidos como república y como lo conocemos actualmente está por llegar a su final. Ahora es cierto que en términos generales Obama siempre bromea en esta cena que es muy especial para su gobierno. Lo cierto es que inconsciente o conscientemente ha dicho lo que muchos saben, que el nuevo orden mundial no necesita de la existencia de una superpotencia como Estados Unidos. Además, todos saben que la deuda de Estados Unidos es insostenible y muchos expertos financieros advierten de las graves consecuencias que esto traerá al mundo. También hay que señalar que si a Estados Unidos le va mal, al mundo le va mucho peor en la mayor parte de las ocasiones. De hecho, si ocurriera un colapso del dólar, las consecuencias mundiales serían enormes y afectaría la vida de cada uno de los habitantes de este planeta. Es lógico y sensato esperar que nada cambie debido a que por regla general la mayor parte de la gente es favorable al status quo actual. Sin embargo, la élite ya decidió que tiene que haber un nuevo orden mundial donde Estados Unidos, tal cual lo conocemos, no cabe. Ayer, 7 de octubre de 2016, el general Marcos Milley, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, dijo que la guerra con Rusia es casi inevitable. Hay que decir que los militares siempre actúan y hablan siguiendo su lógica militar. Porque en realidad, ¿qué es lo que estamos presenciando ahora? En la actualidad, hay una constante acumulación de tensión en las relaciones bilaterales entre Rusia y Estados Unidos.
Los dos países se encuentran al borde de un conflicto militar desde hace mucho tiempo. La llamada guerra híbrida en Ucrania y Siria se acerca cada vez más a una confrontación abierta entre los dos. En Siria, por un lado están involucrados los aliados de Estados Unidos, mientras que en otro lado está luchando la Fuerza Aérea Rusa. Por lo tanto, aunque de manera indirecta, las fuerzas armadas de los dos países ya están enfrentadas entre sí. Las apuestas suben. En el lado estadounidense, antes de esta declaración del general Milley, ya hubo una amenaza directa a Rusia desde el Departamento de Estado de Estados Unidos. Se dijo que en relación con el apoyo a Assad, Rusia va a perder aviones y enviar en bolsas los cuerpos de sus soldados a casa. Inmediatamente después de esta declaración se lanzó una advertencia del Pentágono. Estamos listos para lanzar un ataque nuclear preventivo contra Rusia. Luego, sigue la respuesta de Putin sobre el plutonio y un ultimátum. Si los americanos quieren normalizar la relación con Moscú, entonces estas son las condiciones. Suspender la llamada ley de Magnitsky, que impone sanciones contra funcionarios rusos supuestamente implicados en la muerte del jurista Sergei Magnitsky en 2009, levantar las sanciones, pagar las compensaciones, y así sucesivamente. El mensaje del ultimátum es claro: chicos, os hemos oído y entendido. Mejor rendiros y pagad los costes. Está claro también que esta respuesta no era aceptable para los Estados Unidos. Sí, en realidad, no se esperaba la reacción. Ellos piensan que la guerra no está perdida. Todavía. O sea, traduciendo al lenguaje cotidiano la declaración de Putin hecha inmediatamente después de la amenaza de un ataque nuclear contra Rusia, sonaría algo como esto: os hemos oído. Entendemos todo. Si queréis podéis probar. No tenemos miedo y estamos listos para cualquier formato de confrontación militar. La política es siempre lo siguiente. Si tú has dicho, te voy a dar en la cabeza con una porra, entonces debes estar preparado para dos contestaciones. La primera sería la rendición del enemigo sin confrontación contigo. La segunda, ataca, no tenemos miedo, y entonces tienes que luchar o demostrar tu impotencia. En caso de los Estados Unidos, la demostración de su impotencia también significa que no solo los aliados en todo el mundo, sino también vasallos, esbirros y todo tipo de países semi-independientes como Irán que se oponen a los Estados Unidos entenderán que el juego se ha acabado. El hasta ahora amo del mundo puede asustar, pero actuar, no. Por lo tanto, los Estados Unidos parecen encontrarse en una situación crítica. O suben las apuestas y se lanzan a un conflicto militar que inevitablemente se convertirá en nuclear, o, por el contrario, se retirarán. Además, saben perfectamente que los rusos están preparados. Si os acordáis, hace unos 6 meses hicieron unas maniobras estratégicas de defensa aérea rusa para repeler un ataque nuclear y contraatacar. Justo ahora, el Ministerio de Situaciones de Emergencia rusas lleva a cabo ejercicios para proteger a la población de un posible ataque nuclear. Se ha llamado a 40 millones de personas, o sea, casi un tercio de la población rusa. Hace 2 semanas el ministro de Emergencias declaró que los refugios subterráneos están actualizados y listos para albergar a casi la totalidad de la población. Volviendo a la declaración de Mark Milley. El general estadounidense se limita a señalar el hecho de que la relación entre Rusia y Estados Unidos realmente ha alcanzado la misma línea peligrosa como durante la crisis de los misiles cubanos. Y tal vez incluso peor, ya que hay una élite americana que busca gran guerra a toda costa para explotar burbuja financiera del país. Se sabe que la deuda exterior enorme de los Estados Unidos se anula en caso de gran guerra o una catástrofe natural global. De eso podéis ver mis vídeos sobre Yellowstone. Y hasta el más tonto entiende que la deuda no la piensa pagar nadie. No está en sus planes. También hay que destacar que siempre hay una cierta lógica en los pasos político-militares. Si has acumulado en los límites de un país las fuerzas militares, en algún momento, este grupo militar comienza a ejercer presión sobre tus decisiones políticas. El mecanismo de la guerra ya está activado y actúa por sí solo. Así que ahora, en mi opinión, la guerra hasta cierto punto es inevitable. Estados Unidos debe reconocer que sus declaraciones estaban un poco fuera del tono y lugar y echar marcha atrás. Pero, con el ultimátum de Putin sobre la mesa, este paso va a ser muy dañino y doloroso para ellos. Será una pérdida de posiciones en el escenario global. Otra opción sería continuar escalando la tensión sabiendo que los misiles rusos están preparados para golpear el territorio americano. Los militares se están preparando para la guerra. Y si ven además que los políticos casi han llegado a ella, afirman, la guerra es inevitable. Ya se han preparado para esto.
Ya se vieron obligados a movilizarse y puestos en modo de acción militar. Y creo que dentro de muy poco algo gordo va a suceder. Un cataclismo natural global o una gran guerra. Antes de las elecciones americanas en noviembre. La tensión entre Rusia y Estados Unidos ha ido en aumento en estas últimas semanas, sobre todo en los últimos días, como consecuencia del conflicto en Siria. Rusia ha suspendido el acuerdo sobre la destrucción del plutonio para uso militar que tenía con Washington. Desde Moscú aseguran que Estados Unidos violó el acuerdo al utilizar un método de reprocesamiento de plutonio, permitiendo que pueda volver a ser extraído y utilizado en armas nucleares. Por su parte, Estados Unidos rechazó esa acusación, insistiendo en que su método de eliminación no violó el acuerdo. Pero, ¿de qué se trata el acuerdo de plutonio exactamente? El Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, START, por sus siglas en inglés, fue firmado en el año 2000 y obligaba a que cada una de las partes se deshicieran de 34 toneladas de plutonio, quemándolo en reactores, entre otros puntos. Con esas 68 toneladas de plutonio se podrían fabricar aproximadamente 17.000 armas nucleares. Imaginen que solo 4 kilogramos de plutonio son suficientes para crear una bomba nuclear de 20 kilotones, superior a la famosa Little Boy, utilizada en Hiroshima en 1945. Luego de que Rusia suspendiese el acuerdo, en un comunicado por separado, Washington dijo que suspendía las conversaciones con Moscú sobre la crisis en Siria, por considerar incumplido el alto al fuego. Y esto es de temer, sabiendo que están tirando de una cuerda que no tardará mucho en romperse. Vladimir Putin ha dicho que en este momento estamos en una nueva guerra fría. Parece que ambas partes están insistiendo en llevar adelante una guerra nuclear sin precedentes, y el estallido va a darse a través del conflicto en Siria. Muchos se reían el año pasado cuando en varios videos decía que el conflicto en Siria iba a desencadenar la Tercera Guerra Mundial. No comprendían cómo podía suceder si Rusia, Estados Unidos y los demás países involucrados, que son más de 11, están luchando contra ISIS y no entre sí. En varias oportunidades les dije algo que, si bien es obvio, escapa a la lógica de muchas personas. En algún momento Rusia y Estados Unidos van a cruzar fuego, ya sea por error o por un plan malintencionado, o simplemente pasará algo que no le agrade a uno de los dos y todo volará por los aires. Tengan en cuenta que todo conflicto donde estén involucrados Rusia y Estados Unidos es para grandes problemas. Lo que está pasando en Siria es muy preocupante, ya que se sospecha a viva voz que Estados Unidos está ayudando a ISIS. Por ende, si esto fuese cierto, sería prácticamente la declaración de guerra. Y sabemos que indirectamente hay probabilidades de que Estados Unidos esté luchando a favor de otros intereses más que los de aniquilar a Daesh. Para entender todo esto mejor, tenemos que imaginar que el sistema es una pirámide y que mientras más alto subimos en ella, más poder encontramos. Imaginen que los presidentes están a la mitad de la pirámide. Por ende, hay otra gente por encima de ellos que plantea las guerras y el destino del mundo. A estas personas las podemos llamar Illuminati o poder oculto, para darles una etiqueta. Parte de ellos pertenecen al sector financiero, los dueños de los grandes bancos. Lo que hace esta gente es financiar ambos bandos del conflicto para lograr un fin determinado, ya sea ganar dinero, eliminar países enteros o reorganizar la geopolítica mundial a su favor. Eso básicamente sería lo que llamamos nuevo orden mundial. Por eso es muy común ver a presidentes que asumen prometiendo cosas que luego no pueden cumplir, debido a los intereses de grupos por encima de ellos que los presionan para desviarlos hacia sus propios planes. Un claro ejemplo es Obama, quien asumió con muchas propuestas de hacer cosas por la paz y sin embargo no pudo cumplir muchas de ellas. Los entramados de poder son muy complejos, por lo cual a veces es muy complicado que un presidente pueda salirse fácilmente con la suya. El último presidente estadounidense que se pasó de la raya fue John Fitzgerald Kennedy, al intentar quitarle poder a la Reserva Federal, y terminó muerto. Y esas influencias que se mantuvieron en el poder oculto durante siglos, hoy en día están más vivas que nunca, sobre todo en el conflicto de Siria, que será sin dudas el desencadenante de la Tercera Guerra Mundial. Lo más alarmante es que los portales de noticias no dan como posible una guerra mundial, sino que ya afirman que ocurrirá,
lo que se preguntan es ¿cuándo? Los últimos titulares no dejan lugar a dudas, ya saben que va a ocurrir, pareciera que la mano negra que maneja todo así lo quisiera. Una prueba de esto son las declaraciones del general Mark Milley, jefe del Estado Mayor de las tropas terrestres norteamericanas, quien advirtió que su país destruirá cualquier enemigo que intentara dañar a Estados Unidos o a sus aliados y que le darán una paliza a Rusia. Unas declaraciones muy agresivas que no hacen más que subir el tono a la tensión que están viviendo estos dos países, la peor tensión entre ellos de los últimos 30 años. Según un informe del diario británico The Daily Star, Estados Unidos ha lanzado ejercicios y simulacros para probar sus bombarderos furtivos B-2 y analizar su rendimiento en una eventual guerra a nivel internacional. No quedan dudas que se están preparando. Mientras tanto, por el lado de Moscú también se vienen preparando. Crearon refugios antinucleares con capacidad para albergar a 12 millones de personas. Eso es una vasta cantidad de gente, por lo que el tamaño de los refugios es enorme. Hablaré de ellos en otro video. Además, funcionarios rusos aseguraron que Putin se prepara para una guerra nuclear con Estados Unidos. Que esto ocurra dependerá mucho del resultado de las elecciones estadounidenses de noviembre. Si Hillary Clinton gana, habrá guerra asegurada porque ella odia a Vladimir Putin, y esto es algo que el pueblo norteamericano tiene que saber a la hora de escoger a su candidato. Recordemos que Hillary se refiere a Putin despectivamente como un dictador. Lo ha dicho públicamente hace unos días en campaña, y hasta los medios hicieron eco de estas declaraciones. Así que imaginen por un momento con qué cara podría Hillary Clinton negociar la paz con Vladimir Putin. No podría. Además, ella miente al llamarle dictador porque no lo es. No hay dudas que los que manejan los hilos del mundo desde el poder oculto tienen ganas de guerra, y esto va a estallar en cualquier momento. Los que nos llamaban alarmistas posiblemente hoy estén planteándose las cosas seriamente. Ojalá estas noticias solamente sean rumores o anticipaciones erradas, porque si se cumplen, el caos inundará el mundo. Muy bien, al mismo tiempo vemos nosotros que Estados Unidos, desde hace 8 años aproximadamente, se ha comenzado a retirar del Medio Oriente, después de la guerra que hubo del Golfo Pérsico, y ahora Rusia, aprovechando el vacío espiritual que existe, e ideológico, y político, y económico en el Medio Oriente, está avanzando con China y con Irán, para tratar de controlar el Medio Oriente con el pretexto de destruir a ISIS. Pero al mismo tiempo Rusia está apoyando a Siria, al presidente Bashar Assad, porque Rusia tiene en Siria una base naval con acceso al Mediterráneo, y es el único acceso que Rusia tiene para controlar el Mediterráneo. Todo este panorama geopolítico que estoy exponiendo en este momento es importante para asentar nuestras bases y tú puedas entender en qué posición está el mundo y no sigas solamente viendo ricas y famosas en la televisión. Porque el mundo está completamente ignorando y la gente está completamente desubicada y no les importa más que hacer dinero y la moral, pero no les interesa el mundo en que vivimos como en los tiempos de Noé. Comen y beben, te acuestas, trabajas y te duermes. Y llegas a los 50, 60, 70 años de edad, naciste en las tinieblas, vives en las tinieblas y regresas a las tinieblas. Pongan mucha atención, se unirán 5 naciones de Europa y 5 naciones del Medio Oriente, formarán una confederación política para formar el último gobierno que dirigirá un hombre con poderes sobrenaturales diabólicos. Este hombre con poderes sobrenaturales conjugará y unirá el Medio Oriente con Europa para garantizar el flujo del petróleo de Europa, del Medio Oriente hacia Europa. Podrá levantar la economía que se está tambaleando ahorita en Europa, como es en España, Portugal, Grecia e Italia. Y este hombre con estos poderes, el mundo se hincará ante él. Porque el mundo no le interesa si el presidente o el gobernante tiene una moral o si tiene buenos principios. Al mundo le interesa simplemente la economía. Todo gira alrededor de intereses económicos.
Como dijo el fundador de la banca en Europa, Rothschild, el que tiene la economía gobernará el mundo. Y por último, ¿sobrevivirá América una Irán nuclear? Esto es una gran realidad. Es un hecho. Ahora escúchenme bien antes de concluir el sermón. Por cada segundo que va pasando, Irán se convierte en una gran potencia nuclear. Y cuando eso suceda, serán los rufianes del Medio Oriente. Y las naciones del Medio Oriente los van a seguir. Son apoyados por China y por Rusia. No cuenten con las Naciones Unidas porque no hay esperanza. Porque Rusia y China son del Concilio de Seguridad y nunca le darán la espalda a Irán, suceda lo que suceda. Todos comparten la misma meta. Ahmadinejad, el de Irán, prometió compartir poder nuclear con la red mundial de terroristas. Los terroristas islámicos no están viniendo hacia América, ya están aquí. Paul L. Williams, consultante integral del FBI en terrorismo, reporta que no hay solo un grupo de terroristas en América, por lo menos hay 7. Están en las mezquitas y en centros islámicos. Y en los Estados Unidos, un juzgado federal no va a autorizar al FBI o a otros agentes oficiales con una orden para registrar una mezquita o centro islámico por ninguna razón, porque esos lugares se registran como centros de adoración. Williams también dice que 7 ciudades en América han sido elegidas por terroristas como blancos principales. Esas ciudades se identifican como Nueva York, Miami, Houston, Las Vegas, Los Ángeles, Chicago y Washington, D.C. Los ataques son planeados a ocurrir simultáneamente en 7 ciudades. Y antes de que puedan respirar tranquilos y digan, eso aquí no pasará, piensen de nuevo. Ese día será como otro cualquier día. Llevarás a tus hijos a la escuela, tu cónyuge irá a trabajar, tú llegarás a tu oficina, enviarás un email a tu hijo en la universidad que trata de hacer sus 4 años de carrera en 6. Al empezar tu largo día de trabajo para poder ganar el dinero que vas a necesitar para pagar impuestos, para que Washington pueda realizar sus sueños imposibles, de pronto las luces se apagan. Y las demás cosas eléctricas, carros, autobuses parados en el medio de la calle, grupos de gente parada toda desconcertada. ¿Qué ha pasado? Porque es que nada funciona. Tratan de llamar por sus celulares y ese Dios de sus vidas no funciona. Hablaba de los teléfonos celulares. Minutos después hay una explosión ruidosa, hay un ruido ensordecedor. Ven a edificios derretirse como las velas ante sus ojos. Después de un rato ven un resplandor que se parece como al mismo infierno. De pronto ven una nube como un hongo, algo surreal. Esto no puede estar sucediendo en América. Lo imposible se ha convertido en realidad. Yihad ha llegado a nuestra nación con una fuerza que nunca se había visto. Y en unos segundos nuestras vidas son cambiadas por siempre. ¿Cómo te comunicarás con tus hijos, con tu esposa, con tu hijo en la universidad o con el de la secundaria, de primaria, la guardería? No podrás, porque no hay comunicación electrónica. Todo va a ocurrir sin previo aviso. Primero, porque tomarnos por sorpresa es el plan que ellos tienen. Segundo, una advertencia pondría en peligro la misión y dará al FBI la oportunidad de poner fin al terrorismo. Quiero felicitar al FBI por el gran trabajo que han estado haciendo el año pasado, capturando los terroristas que están en esta nación. No hay razón de creer que los terroristas a los que llamamos bombas sueltas tendrían solo una. Pueden poner una sola bomba y decir que muchas más van a seguir, provocando gran terror nacional y creando un ambiente de políticos aterrorizados dispuestos a ceder a las demandas del Islam radical. Estos ataques son hechos para doblegar a la gente de América para que no resistamos las demandas futuras del Islam radical, las cuales van a tener como un objetivo que vivamos bajo las leyes del Sharia. Quizá el blanco de la bomba sea uno de esos edificios más prestigiosos en la ciudad. Quizá el blanco sea un gran centro comercial durante los días de Navidad.
Quizás sean 7 ciudades diferentes, con 7 estadios de fútbol que estén repletos de personas, para los terroristas demostrar que pueden acabar con esta nación severamente en un instante. ¿Creen que nunca va a pasar? Piensen de nuevo. Piensen en esto. Si una bomba es explotada en la ciudad de Washington y el liderazgo de este país lo eliminan o lo secuestran, ¿quién vendrá a liderarnos? Con todos los sistemas eléctricos sin funcionar y sin la habilidad de poder comunicarnos con la gente en otros lugares, con pánico en las calles, los supermercados llenos de gente desesperada, gritando por temor a pasar hambre y por temor a morirse, ¿quién va a traer agua y comida a estas ciudades que han sido atacadas? ¿Con grupos de gentíos que roban a los bancos, a las tiendas y a todos los ciudadanos? ¿Quién traerá de nuevo la ley y el orden? ¿Quién va a abastecer los suplementos médicos? ¿Se acuerdan del huracán Katrina? Había gente en el estado de Luisiana sin comida, agua o refugio o asistencia médica por días. Los muertos estaban boca abajo en las calles y otros estaban flotando boca abajo en los canales. Y esto es solo una situación que sucedió en una ciudad. ¿Qué pasará si somos afectados de costa a costa en un instante con armas nucleares en 7 ciudades que dejan millones de gente muerta? ¿Qué pasará? ¿Quién hará decisiones que nos pueda sacar de esas cosas desastrosas? La devastación de una bomba de 10 kilotones es impresionante. En una milla en cualquier dirección de donde haya ocurrido la explosión, no queda nada. En una milla cuadrada, norte, sur, este y oeste. Es una eternidad. Los grandes edificios se convertirán en pilas de escombros de 10 a 15 pies. Fuera del lugar donde ocurrió la explosión, la gente será herida por escombros voladores y por fuegos espontáneos que nunca nadie los va a poder apagar. Y una severa radiación afectará esa parte de la nación por décadas futuras. Claro que los refugios subterráneos están actualizados y listos para albergar a casi la totalidad de la población. Volviendo a la declaración de Mark Milley. El general estadounidense se limita a señalar el hecho de que la relación entre Rusia y Estados Unidos realmente ha alcanzado la misma línea peligrosa como durante la crisis de los misiles cubanos. Y tal vez incluso peor, ya que hay una élite americana que busca gran guerra a toda costa para explotar burbuja financiera del país. Se sabe que la deuda exterior enorme de los Estados Unidos se anula en caso de gran guerra o una catástrofe natural global. De eso podéis ver mis vídeos sobre Yellowstone. Y hasta el más tonto entiende que la deuda no la piensa pagar nadie. No está en sus planes. También hay que destacar que siempre hay una cierta lógica en los pasos político-militares. Si has acumulado en los límites de un país las fuerzas militares, en algún momento, este grupo militar comienza a ejercer presión sobre tus decisiones políticas. El mecanismo de la guerra ya está activado y actúa por sí solo. Así que ahora, en mi opinión, la guerra hasta cierto punto es inevitable. Estados Unidos debe reconocer que sus declaraciones estaban un poco fuera del tono y lugar y echar marcha atrás. Pero, con el ultimátum de Putin sobre la mesa, este paso va a ser muy dañino y doloroso para ellos. Será una pérdida de posiciones en el escenario global. Otra opción sería continuar escalando la tensión sabiendo que los misiles rusos están preparados para golpear el territorio americano. Los militares se están preparando para la guerra. Y si ven además que los políticos casi han llegado a ella, afirman, la guerra es inevitable. Ya se han preparado para esto. Ya se vieron obligados a movilizarse y puestos en modo de acción militar. Y creo que dentro de muy poco algo gordo va a suceder. Un cataclismo natural global o una gran guerra. Antes de las elecciones americanas en noviembre. La tensión entre Rusia y Estados Unidos ha ido en aumento en estas últimas semanas, sobre todo en los últimos días, como consecuencia del conflicto en Siria. Rusia ha suspendido el acuerdo sobre la destrucción del plutonio para uso militar que tenía con Washington. Desde Moscú aseguran que Estados Unidos violó el acuerdo al utilizar un método de reprocesamiento de plutonio, permitiendo que pueda volver a ser extraído y utilizado en armas nucleares. Por su parte, Estados Unidos rechazó esa acusación, insistiendo en que su método de eliminación no violó el acuerdo. Pero, ¿de qué se trata el acuerdo de plutonio exactamente? El Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, START,
por sus siglas en inglés, fue firmado en el año 2000 y obligaba a que cada una de las partes se deshicieran de 34 toneladas de plutonio quemándolo en reactores, entre otros puntos. Con esas 68 toneladas de plutonio se podrían fabricar aproximadamente 17.000 armas nucleares. Imaginen que solo 4 kilogramos de plutonio son suficientes para crear una bomba nuclear de 20 kilotones, superior a la famosa Little Boy, utilizada en Hiroshima en 1945. Luego de que Rusia suspendiese el acuerdo, en un comunicado por separado, Washington dijo que suspendía las conversaciones con Moscú sobre la crisis en Siria, por considerar incumplido el alto al fuego. Y esto es de temer, sabiendo que están tirando de una cuerda que no tardará mucho en romperse. Vladimir Putin ha dicho que en este momento estamos en una nueva guerra fría. Parece que ambas partes están insistiendo en llevar adelante una guerra nuclear sin precedentes, y el estallido va a darse a través del conflicto en Siria. Muchos se reían el año pasado cuando en varios videos decía que el conflicto en Siria iba a desencadenar la Tercera Guerra Mundial. No comprendían cómo podía suceder si Rusia, Estados Unidos y los demás países involucrados, que son más de 11, están luchando contra ISIS y no entre sí. En varias oportunidades les dije algo que, si bien es obvio, escapa a la lógica de muchas personas. En algún momento Rusia y Estados Unidos van a cruzar fuego, ya sea por error o por un plan malintencionado, o simplemente pasará algo que no le agrade a uno de los dos y todo volará por los aires. Tengan en cuenta que todo conflicto donde estén involucrados Rusia y Estados Unidos es para grandes problemas. Lo que está pasando en Siria es muy preocupante, ya que se sospecha a viva voz que Estados Unidos está ayudando a ISIS. Por ende, si esto fuese cierto, sería prácticamente la declaración de guerra. Y sabemos que indirectamente hay probabilidades de que Estados Unidos esté luchando a favor de otros intereses más que los de aniquilar a Daesh. Para entender todo esto mejor, tenemos que imaginar que el sistema es una pirámide y que mientras más alto subimos en ella, más poder encontramos. Imaginen que los presidentes están a la mitad de la pirámide. Por ende, hay otra gente por encima de ellos que plantea las guerras y el destino del mundo. A estas personas las podemos llamar Illuminati o poder oculto, para darles una etiqueta. Parte de ellos pertenecen al sector financiero, los dueños de los grandes bancos. Lo que hace esta gente es financiar ambos bandos del conflicto para lograr un fin determinado, ya sea ganar dinero, eliminar países enteros o reorganizar la geopolítica mundial a su favor. Eso básicamente sería lo que llamamos nuevo orden mundial. Por eso es muy común ver a presidentes que asumen prometiendo cosas que luego no pueden cumplir, debido a los intereses de grupos por encima de ellos que los presionan para desviarlos hacia sus propios planes. Un claro ejemplo es Obama, quien asumió con muchas propuestas de hacer cosas por la paz y sin embargo no pudo cumplir muchas de ellas. Los entramados de poder son muy complejos, por lo cual a veces es muy complicado que un presidente pueda salirse fácilmente con la suya. El último presidente estadounidense que se pasó de la raya fue John Fitzgerald Kennedy, al intentar quitarle poder a la Reserva Federal, y terminó muerto. Y esas influencias que se mantuvieron en el poder oculto durante siglos, hoy en día están más vivas que nunca, sobre todo en el conflicto de Siria, que será sin dudas el desencadenante de la Tercera Guerra Mundial. Lo más alarmante es que los portales de noticias no dan como posible una guerra mundial, sino que ya afirman que ocurrirá. Lo que se preguntan es ¿cuándo? Los últimos titulares no dejan lugar a dudas, ya saben que va a ocurrir, pareciera que la mano negra que maneja todo así lo quisiera. Una prueba de esto son las declaraciones del general Mark Milley, jefe del Estado Mayor de las tropas terrestres norteamericanas, quien advirtió que su país destruirá cualquier enemigo que intentara dañar a Estados Unidos o a sus aliados, y que le darán una paliza a Rusia. Unas declaraciones muy agresivas que no hacen más que subir el tono a la tensión que están viviendo estos dos países, la peor tensión entre ellos de los últimos 30 años. Según un informe del diario británico The Daily Star, Estados Unidos ha lanzado ejercicios y simulacros para probar sus bombarderos furtivos B-2 y analizar su rendimiento en una eventual guerra a nivel internacional. No quedan dudas que se están preparando.
Mientras tanto, por el lado de Moscú también se vienen preparando. Crearon refugios antinucleares con capacidad para albergar a 12 millones de personas. Eso es una vasta cantidad de gente, por lo que el tamaño de los refugios es enorme. Hablaré de ellos en otro video. Además, funcionarios rusos aseguraron que Putin se prepara para una guerra nuclear con Estados Unidos. Que esto ocurra dependerá mucho del resultado de las elecciones estadounidenses de noviembre. Si Hillary Clinton gana, habrá guerra asegurada porque ella odia a Vladimir Putin. Y esto es algo que el pueblo norteamericano tiene que saber a la hora de escoger a su candidato. Recordemos que Hillary se refiere a Putin despectivamente como un dictador. Lo ha dicho públicamente hace unos días en campaña, y hasta los medios hicieron eco de estas declaraciones. Así que imaginen por un momento con qué cara podría Hillary Clinton negociar la paz con Vladimir Putin. No podría. Además, ella miente al llamarle dictador porque no lo es. No hay dudas que los que manejan los hilos del mundo desde el poder oculto tienen ganas de guerra, y esto va a estallar en cualquier momento. Los que nos llamaban alarmistas posiblemente hoy estén planteándose las cosas seriamente. Ojalá estas noticias solamente sean rumores o anticipaciones cerradas, porque si se cumplen, el caos inundará el mundo. Muy bien, al mismo tiempo vemos nosotros que Estados Unidos, desde hace 8 años aproximadamente, se ha comenzado a retirar del Medio Oriente, después de la guerra que hubo del Golfo Pérsico, y ahora Rusia, aprovechando el vacío espiritual que existe, e ideológico y político y económico en el Medio Oriente, está avanzando con China y con Irán para tratar de controlar el Medio Oriente con el pretexto de destruir a ISIS. Pero al mismo tiempo Rusia está apoyando a Siria, al presidente Bashar Assad, porque Rusia tiene en Siria una base naval con acceso al Mediterráneo, y es el único acceso que Rusia tiene para controlar el Mediterráneo. Todo este panorama geopolítico que estoy exponiendo en este momento es importante para asentar nuestras bases y tú puedas entender en qué posición está el mundo y no sigas solamente viendo ricas y famosas en la televisión. Porque el mundo está completamente ignorando y la gente está completamente desubicada y no les importa más que hacer dinero y la moral, pero no les interesa el mundo en que vivimos como en los tiempos de Noé. Comen y beben, te acuestas, trabajas y te duermes. Y llegas a los 50, 60, 70 años de edad, naciste en las tinieblas, vives en las tinieblas y regresas a las tinieblas. Pongan mucha atención, se unirán 5 naciones de Europa y 5 naciones del Medio Oriente, formarán una confederación política para formar el último gobierno que dirigirá un hombre con poderes sobrenaturales diabólicos. Este hombre con poderes sobrenaturales conjugará y unirá el Medio Oriente con Europa para garantizar el flujo del petróleo de Europa, del Medio Oriente hacia Europa. Podrá levantar la economía que se está tambaleando ahorita en Europa, como es en España, Portugal, Grecia e Italia. Y este hombre con estos poderes, el mundo se hincará ante él. Porque el mundo no le interesa si el presidente o el gobernante tiene una moral o si tiene buenos principios. Al mundo le interesa simplemente la economía. Todo gira alrededor de intereses económicos. Como dijo el fundador de la banca en Europa, Rothschild, el que tiene la economía gobernará el mundo. Y por último, ¿sobrevivirá América una Irán nuclear? Esto es una gran realidad. Es un hecho. Ahora escúchenme bien antes de concluir el sermón. Por cada segundo que va pasando, Irán se convierte en una gran potencia nuclear. Y cuando eso suceda, quería comentaros sobre una noticia bastante preocupante. Barack Obama advirtió
ordenó, dijo que se prepararan a Estados Unidos ante una posible amenaza electromagnética desde el espacio, y dio pues 120 días para que todas las centrales nucleares del país tuvieran como una especie de medida para apagarse en caso de emergencia, y que algo que venga del exterior, una tormenta solar por ejemplo, pues pudiera destrozar, ¿no?, esas centrales nucleares. El Sol pues está entrando en un mínimo solar, y con respecto a las tormentas geomagnéticas, por lo de ahora no hay ningún riesgo. Es más, el Sol está muy tranquilo y se prevé de que no haya erupciones solares, se prevé que no haya tormentas solares en las próximas horas, ni días, ni meses. Como veis en estas gráficas que os estoy enseñando ahora, el Sol lleva todo el mes tranquilo, apenas hubo ninguna tormenta solar, sí alguna erupción, alguna eyección de masa coronal, pero bueno, muy poca cosa. Como veis, el Sol sigue tranquilo, lleva tranquilo todo el año, hubo muy pocas tormentas solares, y todas las noticias de tormentas solares que hemos visto pues o son falsas o no están bien fundamentadas. Esto es por dos opciones. Primera, o es un aviso que ya tenía que haber dado hace tiempo y lo está dando ahora simplemente pues para largo plazo, para que simplemente estén protegidos siempre. O segunda opción es que en el plazo de 120 días va a suceder algo. En el caso de que vaya a suceder algo, esto, yo opino, es mi opinión, no va a tener que ver con el Sol. Va a tener que ver con algo magnético. Podrían ser armas de pulso electromagnético, que son las armas del futuro, que lo que hacen es afectar a aparatos electrónicos para inutilizarlos. Esto está claro que sucedería solo en el caso de una posible guerra o una amenaza mundial por algún motivo. Sobra decir que si se prescinde de la enmienda 22, eso faculta al presidente a ser reelegido para un tercer mandato presidencial. O sea que si quieres caldo, 3 tazas. Vamos, que esto es el colmo. Y fijaos que nada más hace falta que ocurra algún tipo de desastre nacional, algún tipo de crisis, para que se suspenda la Constitución y se aplique este gobierno provisional que pondría al mando al FEMA, la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias, o dicho de otro modo, los que tienen no licencia para matar, sino para hacer lo que les dé la gana con nosotros. ¿Sabéis que el FEMA ha construido más de 800 campos de concentración en todo Estados Unidos? ¿Sabéis que tienen ya a todo el personal en pleno funcionamiento? Guardias, vigilancia y, o más interesante, una especie de recipientes o sarcófagos en donde un ser humano cabe perfectamente dentro. Estos campos están vacíos, pero ¿quién invierte millones de dólares para construir esto sin un claro propósito? Esto da que pensar que estos campos se van a llenar inmediatamente de prisioneros cuando estalle el estado de emergencia, el estado de sitio, y solo harán falta 2 cosas para que esto ocurra. Se van a necesitar 2 firmas, la del presidente y la del fiscal general. Pero claro, si eso ocurriera, se aplicaría la ley marcial, el estado de sitio, al menos en los Estados Unidos. Un gran terremoto sería el pretexto perfecto. Pero si fuese algo mayor, a nivel global, a nivel planetario, este poder de guerra le permitiría a Obama aplicar esta ley marcial a nivel mundial, desplegando sus tropas por todo el mundo. Antes del 1 de enero, escuchen bien, del 2017, Rusia va a atacar a Estados Unidos con una arma tan poderosa que va a dejar que todas las computadoras, todos los sistemas eléctricos, internet, comunicaciones, energía eléctrica, automóviles, todo el sistema como lo conocemos regrese a la época de 1800, al sistema agrario. ¿Y qué va a pasar con las ciudades cuando una bomba electromagnética con un pulso EMP, se llama pulso electromagnético, sea detonada en la atmósfera a 40 kilómetros de altitud sobre Norteamérica? México también va a sufrir la descarga electromagnética de la bomba,
Y eso es lo que va a freír todo. Es silenciosa esa descarga, no la vamos ni sentir en nuestros cuerpos, pero todo artefacto eléctrico, si no está en una caja de Faraday, en una jaula de Faraday, va a sufrir las consecuencias. Te vas a quedar sin tecnología por unos 5 o 10 años. Y esa es la ventaja estratégica de decapitar, digamos, a los Estados Unidos. Estados Unidos esto lo sabe y lo está tomando muy en serio. Estados Unidos está pensando incluso atacar a Rusia antes de permitir que ellos ataquen con un EMP, se llama. Irán está preparando un ataque con EMP afuera de la costa de Estados Unidos usando un barco normal, convencional, de estos transbordadores que traen los contenedores con petróleo, con los barriles de petróleo. Están haciendo pruebas en el mar Caspio para disparar misiles en vertical. Ningún misil se dispara en vertical, siempre son en diagonal, para obviamente pegarlo al objetivo. No, ellos están haciendo preparativos para hacer lanzamiento de misiles verticales en el mar Caspio. Verticales es porque quieren detonarlo arriba en la atmósfera, arriba de Estados Unidos. Como todos ustedes saben, el pasado 13 de octubre el presidente Obama lanzó una polémica orden ejecutiva que nos indica que el gobierno de los Estados Unidos se está preparando para un evento de clima espacial. Y después de esto, las redes sociales se inundaron de teorías sobre lo que puede o no ocurrir en los próximos días. En primer lugar, debemos aclarar que hoy en día el principal problema que tiene la élite es su sistema bancario internacional. Aunque muchos no lo sepan, los principales bancos del mundo están quebrados, pero lo peor de todo es que también están quebrados los bancos centrales y los gobiernos de todo el orbe. Es decir, las instituciones bancarias están asfixiadas por la deuda, así como las personas y los gobiernos, y si no se hace nada al respecto, los impagos van a aparecer en cascada de la noche a la mañana. Y la élite internacional está consciente de esto y ha decidido simplemente aplicar el borrón y cuenta nueva. Antes, cuando el sistema financiero quebraba, se recurría a la guerra entre estados y de esta forma, al finalizar la guerra, ocurría un reseteo económico. Así, por ejemplo, en la Alemania ocupada de la posguerra, las deudas fueron condonadas y los ahorros desaparecidos de los alemanes. De esta forma, sin deudas, Alemania pudo resurgir económicamente y crear el llamado milagro alemán. Sin embargo, hoy en día las guerras no son la mejor elección para la élite internacional, debido a que cuentan con tecnología más avanzada que puede permitir el reseteo del sistema. Seguido de la detonación de bombas estratégicas de pulso electromagnético para dejar fuera redes eléctricas. En lo personal, esta escena para mí no tenía sentido hasta el pasado 13 de octubre, donde Barack Obama advierte a los estadounidenses sobre el peligro de un pulso electromagnético que afectará a la red eléctrica de su país. Sin embargo, el plan de la élite está claro en esta escena. Los que nos gobiernan quieren eliminar las deudas de todo el orbe y para hacerlo van a tener que desplegar una serie de bombas de pulso electromagnético colocadas estratégicamente para que se puedan borrar todos los datos bancarios que ellos deseen. Ahora solo falta justificar la explosión de estas bombas y Obama nos ofrece la respuesta. El gobierno de Obama dirá que fue una fuerte tormenta solar la que provocó el apagón, la que borró los datos del sistema bancario. Pero debo dejar bastante claro que esas bombas de ningún modo nos mandarían a la edad de piedra. Simplemente el sistema se restablecería lo más rápido posible, solo que cuando llegue la luz no habría dinero en su cuenta bancaria. Y también debo aclarar que el apagón no sería global, sino solo afectaría a las ciudades donde residen las sedes bancarias de los principales bancos del mundo. Así el sistema se habría reseteado sin ninguna guerra y el enojo de las personas simplemente se dirigiría al sol, porque el gobierno y los medios de comunicación se apresurarían a satanizar al sol, y Obama ya se habría lavado las manos al haber publicado una orden ejecutiva que fue ampliamente difundida por los medios. Por último, debo decir que en caso de que esta teoría que explico se volviera realidad y aún no se llevasen a cabo las elecciones en los Estados Unidos, es muy probable que el gobierno de Obama suspendiera las elecciones y de esta forma Obama se quedaría en la Casa Blanca por un tercer periodo. ¿Qué te mostró Dios que pasará en el futuro? Me mostró que si los cristianos no comienzan a orar más de lo que lo han hecho, incluso las iglesias se vuelven casas de oración, la siguiente elección Elección no se llevará a cabo, será suspendida
porque la maldad va a levantarse y algunos desastres van a pasar y algunas cosas serán puestas en su lugar y el presidente no será removido, se quedará de nuevo. Algunos expertos militares creen que un ataque nuclear contra América podría comenzar con un pulso electromagnético llamado EMP. El Subcomité Judicial del Senado, expertos en tecnología de terrorismo y en seguridad nacional, mediante el senador Jon Kyl de Arizona, quien es un senador fabuloso en ese estado, dio una audiencia sobre la amenaza que ese pulso presenta contra América. Estos son los efectos del EMP. La sábana electromagnética no mata a las personas, mata a los electrones. Es decir, detiene todo tipo de electricidad al instante por meses y quizás por años. Y pasaría de esta forma. Un falso satélite podría ser enviado por los llanos de Estados Unidos como a 321 kilómetros de altura y de pronto explota sobre nuestros llanos, liberando varias libras de un plutonio enriquecido, cubriendo a los Estados Unidos de América con rayos gamma. Al instante, en fracción de segundos, toda fuerza de electricidad es apagada sin funcionar por meses. No hay luces, no habrán refrigeradores que funcionen, los alimentos en el refrigerador se echarán a perder. Tu carro y tu camión tampoco encenderán porque ambos necesitan electricidad. Todos los medios de transporte que traen las cosas que necesitamos van a parar. El inventario de los supermercados se agotarán en 72 horas. Las estaciones de radio y de televisión saldrán del aire, sin electricidad. Aviones en pleno vuelo caerán porque no habrá electricidad para su sistema. El sistema de misiles también fallecerá. Dejaremos de ser una superpotencia en una fracción de un minuto. El presidente de este país no se podrá comunicar con la militar porque los teléfonos no funcionarán por falta de electricidad. Las refinerías del país se van a apagar por completo. No habrá gasolina ni petróleo porque las gasolineras van a necesitar de la electricidad para poder ellos extraer y poder llenar las bombas. Tampoco habrán computadoras, lo que quiere decir que las oficinas del gobierno tendrán que cerrar. Habrá una escasez de alimento y combustible a nivel nacional en cuestión de horas. La noche del pasado 30 de abril, el presidente Barack Obama asistió a su última cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, en la que dijo lo siguiente. Good evening, everybody. You all look great. The end of the republic has never looked better. Sí, usted lo acaba de escuchar, el presidente Obama decir textualmente, el final de la República nunca había tenido un mejor aspecto. Es decir, Obama le dice en esa noche del 30 de abril a todo el mundo que el fin de los Estados Unidos como república y como lo conocemos actualmente está por llegar a su final. Ahora es cierto que en términos generales Obama siempre bromea en esta cena que es muy especial para su gobierno. Lo cierto es que inconsciente o conscientemente ha dicho lo que muchos saben, que el nuevo orden mundial no necesita de la existencia de una superpotencia como Estados Unidos. Además, todos saben que la deuda de Estados Unidos es insostenible y muchos expertos financieros advierten de las graves consecuencias que esto traerá al mundo. También hay que señalar que si Estados Unidos le va mal, al mundo le va mucho peor en la mayor parte de las ocasiones. De hecho, si ocurriera un colapso del dólar, las consecuencias mundiales serían enormes y afectaría la vida de cada uno de los habitantes de este planeta. Es lógico y sensato esperar que nada cambie debido a que por regla general la mayor parte de la gente es favorable al status quo actual. Sin embargo, la élite ya decidió que tiene que haber un nuevo orden mundial donde Estados Unidos, tal cual lo conocemos, no cabe. Ayer, 7 de octubre de 2016, el general Marcos Milley, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, dijo que la guerra con Rusia es casi inevitable. Hay que decir que los militares siempre actúan y hablan siguiendo su lógica militar. Porque en realidad, ¿qué es lo que estamos presenciando ahora? En la actualidad, hay una constante acumulación de tensión en las relaciones bilaterales entre Rusia y Estados Unidos.
Los dos países se encuentran al borde de un conflicto militar desde hace mucho tiempo. La llamada guerra híbrida en Ucrania y Siria se acerca cada vez más a una confrontación abierta entre los dos. En Siria, por un lado están involucrados los aliados de Estados Unidos, mientras que en otro lado está luchando la Fuerza Aérea Rusa. Por lo tanto, aunque de manera indirecta, las fuerzas armadas de los dos países ya están enfrentadas entre sí. Las apuestas suben. En el lado estadounidense, antes de esta declaración del general Milley, ya hubo una amenaza directa a Rusia desde el Departamento de Estado de Estados Unidos. Se dijo que en relación con el apoyo a Assad, Rusia va a perder aviones y enviar en bolsas los cuerpos de sus soldados a casa. Inmediatamente después de esta declaración se lanzó una advertencia del Pentágono. Estamos listos para lanzar un ataque nuclear preventivo contra Rusia. Luego, sigue la respuesta de Putin sobre el plutonio y un ultimátum. Si los americanos quieren normalizar la relación con Moscú, entonces estas son las condiciones. Suspender la llamada ley de Magnitsky, que impone sanciones contra funcionarios rusos supuestamente implicados en la muerte del jurista Sergei Magnitsky en 2009, levantar las sanciones, pagar las compensaciones, y así sucesivamente. El mensaje del ultimátum es claro: chicos, os hemos oído y entendido. Mejor rendiros y pagad los costes. Está claro también que esta respuesta no era aceptable para los Estados Unidos. Sí, en realidad, no se esperaba la reacción. Ellos piensan que la guerra no está perdida. Todavía. O sea, traduciendo al lenguaje cotidiano la declaración de Putin hecha inmediatamente después de la amenaza de un ataque nuclear contra Rusia, sonaría algo como esto: os hemos oído. Entendemos todo. Si queréis podéis probar. No tenemos miedo y estamos listos para cualquier formato de confrontación militar. La política es siempre lo siguiente. Si tú has dicho, te voy a dar en la cabeza con una porra, entonces debes estar preparado para dos contestaciones. La primera sería la rendición del enemigo sin confrontación contigo. La segunda: ataca, no tenemos miedo, y entonces tienes que luchar o demostrar tu impotencia. En caso de los Estados Unidos, la demostración de su impotencia también significa que no solo los aliados en todo el mundo, sino también vasallos, esbirros y todo tipo de países semi-independientes como Irán que se oponen a los Estados Unidos entenderán que el juego se ha acabado. El hasta ahora amo del mundo puede asustar, pero actuar, no. Por lo tanto, los Estados Unidos parecen encontrarse en una situación crítica. O suben las apuestas y se lanzan a un conflicto militar que inevitablemente se convertirá en nuclear, o, por el contrario, se retirarán. Además, saben perfectamente que los rusos están preparados. Si os acordáis, hace unos 6 meses hicieron unas maniobras estratégicas de defensa aérea rusa para repeler un ataque nuclear y contraatacar. Justo ahora, el Ministerio de Situaciones de Emergencia rusas lleva a cabo ejercicios para proteger a la población de un posible ataque nuclear. Se ha llamado a 40 millones de personas, o sea, casi un tercio de la población rusa. Hace 2 semanas el ministro de Emergencias